En un mundo donde la mayoría de las personas se mueven silenciosamente entre expectativas y decepciones, donde la distancia entre quienes son y quienes podrían ser se ensanche con cada año que pasa, la llamada a ir más allá llega no como un suave susurro, sino como una conmoción para el sistema. La comprensión de que la vida vivida hasta ahora se construyó sobre límites que nunca se cuestionaron, en ciudades, países y generaciones, existe una lucha universal oculta bajo las rutinas de la existencia diaria. La lucha por sentirse capaz de más, pero atrapado por techos invisibles hechos de duda, miedo y el hábito de pensar en pequeño. Las personas aprenden temprano a reducir sus sueños para no decepcionarse, a reducir sus expectativas para que el fracaso no duela, a desear menos para parecer razonables. Pero bajo esas capas de precaución se esconde una verdad más profunda. Los seres humanos no están hechos para la mediocridad, están hechos para la expansión, para la creación, para superar los límites de lo que alguna vez creyeron posible. Y es precisamente por eso que la regla 10X importa ahora más que nunca. La velocidad del mundo ha cambiado. La competencia se ha multiplicado. Las oportunidades ya no esperan a quienes se mueven despacio, y el margen para el rendimiento promedio se reduce día a día. Lo que una vez fue suficientemente bueno, ahora es peligrosamente irrelevante. El ritmo de la tecnología, la imprevisibilidad de los acontecimientos globales y la complejidad de la vida moderna exigen una versión de cada individuo mucho más fuerte, audaz y comprometida que la de ayer. Sin embargo, la mayoría sigue subestimando el coste de pensar en pequeño, sin darse cuenta de que el mayor riesgo en la vida no es aspirar demasiado alto, sino demasiado bajo, y triunfar. Esta introducción marca el inicio de un viaje. Un despliegue cinematográfico de mentalidad, convicción, esfuerzo y transformación. Invita al oyente a alejarse del ruido del pensamiento ordinario y adentrarse en un espacio donde se cuestionan los límites, donde la ambición no es un lujo, sino una necesidad, donde la lucha misma se convierte en combustible para la reinvención. La filosofía 10X no se trata de perseguir fantasías irreales, ni de ahogar la vida en una rutina incesante. Se trata de comprender que los resultados extraordinarios requieren expectativas extraordinarias y que quien elige multiplicar su visión también debe multiplicar su acción, coraje y compromiso. Este no es un libro para quienes se dejan llevar por la comodidad, los tibios o los interesados superficialmente. Es un manifiesto para quienes sienten la tensión entre su potencial y su realidad, para quienes perciben que algo más grande los llama pero aún no han dado el paso hacia él. Y al comenzar esta narración, el oyente se encuentra al borde de un umbral. El umbral entre la vida que una vez se sintió familiar y la vida que podría redefinirlo todo. En este momento, la invitación es simple pero profunda. Superar la atracción gravitatoria del pensamiento promenio, abandonar la comodidad de las metas predecibles y dar el primer paso mental hacia un mundo donde las posibilidades no se miden por la experiencia pasada, sino por el coraje de perseguir algo 10 veces mayor. Este es el llamado a ir más allá. Y una vez escuchado, no se puede ignorar. La mentalidad 10X comienza donde termina el pensamiento convencional, en el límite de lo posible. En ese vasto territorio mental donde las metas ordinarias se disuelven y cobra forma un nuevo nivel de ambición. Uno que parece casi irracionable en su magnitud, pero innegablemente atractivo. Es la mentalidad que se niega a medir el futuro por las limitaciones del pasado y en cambio utiliza el deseo, la imaginación y la audacia como modelo para una nueva realidad personal. Para la mayoría de las personas, pensar en pequeño se convierte en un hábito de por vida, reforzado por la educación, las normas sociales y la sutil presión de encajar en patrones predecibles. Se les dice que sean realistas, que se fijen metas que realmente puedan alcanzar, que eviten la decepción bajando el listón hasta que sea cómodamente alcanzable. Pero la comodidad, al examinarla de cerca, es un arquitecto silencioso del estancamiento. La mentalidad 10X desafía este condicionamiento cultural al proponer un cambio radical, establecer metas tan grandes que expandan los límites del autoconcepto. Metas que hagan que la versión actual de uno mismo sea insuficiente, metas que exijan reinvención en lugar de mejora gradual. Impulsa al oyente a soñar a una escala que resulta a la vez emocionante e intimidante, porque la verdadera transformación requiere un nivel de intención mucho más allá de las ambiciones moderadas que dominan la vida cotidiana.
Cuando alguien adopta la mentalidad 10X, ya no se guía por la probabilidad, sino por la posibilidad, por la comprensión de que el potencial humano solo se expande cuando se le empuja más allá de los límites de lo que se siente seguro. La filosofía de Grant Cardone se basa en la creencia de que la magnitud del objetivo determina la magnitud del esfuerzo, y la magnitud del esfuerzo determina la magnitud del resultado. Las metas pequeñas invitan a la acción pequeña produce pequeños avances. Los pequeños avances refuerzan la identidad pequeña. Es un ciclo que, repetido año tras año, se convierte en el modelo de una vida muy por debajo de su potencial. La mentalidad 10X interrumpe este ciclo al establecer objetivos tan ambiciosos que exigen niveles de creatividad, disciplina, resiliencia y valentía a los que el individuo nunca antes había accedido. No se trata simplemente de un aumento de la ambición, es una reestructuración de toda la visión del mundo. Bajo esta mentalidad, lo imposible se convierte en un punto de partida en lugar de una barrera, y la persona aprende a tratar la duda no como una advertencia, sino como una señal de que está pensando en la escala correcta. Aquí es donde el poder emocional del enfoque 10X comienza a revelarse. Las metas grandes encienden algo profundo en la psique humana, un sentido de propósito, intensidad y urgencia que las ambiciones latentes y modestas nunca podrían despertar. Cuando alguien comienza a imaginar un futuro 10 veces más grande, más rico y más impactante que cualquier cosa que alguna vez consideró alcanzable, experimenta un cambio no solo en el pensamiento, sino también en la identidad. Comienza a verse a sí mismo como alguien capaz de actuar a un nivel superior, alguien digno de lo extraordinario. Y aunque el mundo pueda llamar esto poco realista, la mentalidad 10X comprende una verdad más profunda. Que el límite de lo posible es mucho más flexible de lo que la mayoría de la gente cree. A lo largo de la historia, quienes transformaron industrias, construyeron imperios y transformaron la cultura no fueron quienes aceptaron los límites que se les impusieron, sino quienes los cuestionaron, desafiaron y derribaron. Se fijaron metas que otros despreciaron, persiguieron visiones que otros descartaron y actuaron a niveles que otros consideraron extremos. La mentalidad 10X invita al oyente a unirse a ese linaje, no copiando el sueño de alguien más, sino expandiendo el suyo propio hasta eclipsar cualquier duda que alguna vez lo detuvo. Sin embargo, adoptar esta mentalidad también requiere enfrentar la resistencia interna que surge cuando uno se atreve a soñar en grande. El miedo al fracaso, al juicio y a lo desconocido aumentan rápidamente cuando las metas se expanden más allá del territorio familiar. Pero el enfoque 10X replantea estos miedos como una respuesta natural al crecimiento. Enseña que la incomodidad no es una señal de retirada, sino evidencia de que la mente se está expandiendo hacia reinos previamente inexplorados. Una persona no puede adentrarse a un futuro 10X con una mentalidad 1X. Debe evolucionar mental, emocional y estratégicamente. Deben abandonar el pensamiento mezquino que antes les ofrecía seguridad y adoptar un estándar de creencias más elevado. Con cada paso hacia este nuevo territorio interior, aprenden que pensar en grande no se trata de arrogancia o exageración, sino de negarse a conformarse con una vida definida por límites que no eligieron. La mentalidad se convierte en una lente a través de la cual se toman decisiones, se emprenden acciones y se interpretan las oportunidades. De repente la pregunta ya no es ¿qué puedo lograr de forma realista?, sino ¿qué perseguiría si las limitaciones fueran irrelevantes? Este cambio lo cambia todo. Los desafíos que antes parecían abrumadores se vuelven manejables. Los obstáculos que antes generaban dudas se convierten en peldaños y la persona comienza a operar con un nivel de propósito y claridad que transforma toda su trayectoria. La belleza de la mentalidad 10X reside en que no solo eleva la ambición, sino que eleva a la persona. Obliga al oyente a confrontar sus hábitos, sus excusas, sus patrones de demora y sus sistemas de creencias. Exige crecimiento porque sin crecimiento no se puede alcanzar una meta 10X. A medida que la meta se expande, también deben expandir la visión, la disciplina, la presencia y la autoimagen. Y esta es la esencia de soñar al borde de lo imposible. Comprender que el sueño mismo es un espejo que refleja el potencial que espera ser activado. Cuanto más grande sea el sueño, más poderosa será la transformación que requiere. Al adoptar esta mentalidad, quien escucha comienza a reescribir su propia narrativa interna, deshaciéndose de las etiquetas de promedio, ordinario o realista, y adquiriendo una identidad alineada con la excelencia, el impacto y la ambición significativa. Cuando la mente cambia el pensamiento 10X, la vida ya no se siente como una serie de eventos aleatorios, sino como un viaje deliberado hacia un futuro diseñado conscientemente y perseguido sin miedo. Y aunque el mundo siga reduciendo sus sueños para ajustarse a los límites de la comodidad, quien adopta el pensamiento 10X aprende a expandir su vida para que coincida con la escala de su visión. Este es el poder de soñar al borde de lo imposible. Despierta una versión de uno mismo capaz de mucho más de lo que el mundo jamás esperó y mucho más de lo que el individuo jamás se permitió creer. La esencia del esfuerzo 10X comienza con una única y transformadora constatación. La vida que una persona desea siempre está separada de la que vive actualmente por un nivel de esfuerzo que aún no ha estado dispuesta a comprometer. Un nivel de intensidad que supera la costumbre,
la comodidad y los límites de su identidad actual. Superar el viejo yo no es solo cuestión de hacer más, es cuestión de ser más, de adentrarse en un campo de energía donde la disciplina reemplaza la duda, donde la persistencia supera la vacilación, y donde la acción se convierte en una forma de autoexpresión en lugar de una obligación. En un mundo acostumbrado a esperar resultados rápidos, un esfuerzo mínimo y el éxito inmediato, la verdad que revela la regla 10X es casi impactante. La mayoría de las personas subestiman enormemente el esfuerzo necesario para lograr algo significativo. Se fijan metas moderadas, dedican energía moderada y se sienten devastadas cuando sus acciones moderadas no producen resultados extraordinarios, sin darse cuenta de que el error fundamental no residía en su capacidad, sino en su compromiso. La filosofía del esfuerzo 10X desmonta este malentendido al afirmar que el verdadero logro exige una intensidad que parece irracional para el observador promedio, porque el verdadero progreso no nace de la conveniencia, sino de la obsesión, la constancia y la disposición a soportar largos periodos de trabajo antes de que aparezcan las recompensas. Cuando alguien adopta esta mentalidad, comienza a comprender que el esfuerzo no es un camino lineal, sino exponencial. El antiguo yo, moldeado por la comodidad, la procrastinación, la vacilación y el deseo de conservar energía, no puede alcanzar metas que requieren una versión radicalmente evolucionada del comportamiento. El nuevo yo debe surgir de la acción, forjado en la decisión diaria de esforzarse más que antes, de operar a un nivel que se siente casi extremo en contraste con el esfuerzo diluido que la sociedad normaliza. La filosofía de Grant Cardone expone la verdad fundamental de que el esfuerzo es el puente entre la intención y la realidad, y que la mayoría de las personas operan con expectativas extremadamente inexactas, creyendo a menudo que un pequeño aumento en el esfuerzo producirá un aumento masivo en los resultados. La regla 10X invierte esa lógica. El esfuerzo debe multiplicarse primero, masivamente, sin descanso, mucho antes de que los resultados comiencen a alinearse. Aquí es donde comienza el cambio interno. A medida que una persona se compromete con un esfuerzo 10X, se da cuenta rápidamente de que el compromiso a medias es más agotador que la inmersión total, que la acción dispersa consume más energía que la intensidad concentrada, y que operar con un estándar más alto, paradójicamente, genera más impulso, más confianza y más poder. No se trata simplemente de trabajar más duro, se trata de trabajar con un nivel de claridad, propósito y persistencia que disuelve los viejos patrones de evasión y distracción. Cada acción realizada a este nivel refuerza una nueva identidad, una construida sobre la autoconfianza y la búsqueda incansable. El individuo comienza a evolucionar de alguien que ocasionalmente se esfuerza a alguien que ejecuta con constancia, de una persona que espera progresar a una persona que fabrica el progreso a través de pura voluntad. Y aunque el mundo pueda llamar a esto extremo, la mentalidad 10X ve lo extremo de manera diferente. Extremo es quedarse estancado. Extremo es repetir el mismo año de vida una y otra vez. Extremo es renunciar al potencial porque el esfuerzo requerido resulta incómodo. La regla 10X replantea el esfuerzo masivo no como algo extremo, sino como una necesidad, como el costo natural de lograr algo extraordinario. Expone la ilusión de equilibrio a la que muchos se aferran, la creencia de que se puede alcanzar un gran éxito manteniendo la mínima incomodidad, el mínimo sacrificio y la mínima interrupción de lo familiar. Pero nada en la transformación es mínimo. Para evolucionar, una persona debe entrar voluntariamente en el ámbito del esfuerzo sostenido, entendiendo que la batalla no es contra las circunstancias externas, sino contra la inercia del viejo yo. En este ámbito, el esfuerzo se convierte en un espejo que refleja el compromiso y cada hora invertida en una visión es una declaración de identidad. La persona comienza a aprender que la acción extraordinaria no la agota, la alimenta. El impulso se vuelve adictivo, la disciplina se vuelve empoderadora, y el viejo yo, el definido por la vacilación, las excusas y los intentos poco entusiastas, comienza a desaparecer.
Este cambio no es instantáneo ni doloroso. Las primeras etapas del esfuerzo 10X suelen ser confrontativas, revelando hábitos de demora, miedo al fracaso y resistencia emocional profundamente arraigados. Pero cada esfuerzo que se realiza a través de estas capas es una forma de liberación interna. Enseña al oyente que el espíritu humano es adaptable, capaz de expandirse y preparado para el desafío. Cuanto más se esfuerza, más capaz se vuelve. Y cuanto más capaz se vuelve, más natural empieza a sentirse la acción masiva. Este es el don oculto del esfuerzo 10X. Transforma lo que antes parecía imposible en un punto de referencia para el rendimiento. El oyente comienza a comprender que la disciplina no es restricción, sino libertad, no castigo, sino estructura, no extremo, sino alineación. Comienza a notar que cuanto más se compromete, más oportunidades aparecen, porque el esfuerzo transforma la percepción, agudiza la conciencia, amplifica la intuición y acorta la distancia entre la ambición y el logro. En este estado, la persona descubre que el esfuerzo es más que trabajo físico, es resistencia emocional, persistencia mental, la capacidad de tomar decisiones con rapidez, actuar con decisión y mantener el impulso incluso en circunstancias inciertas. Aprende que el antiguo yo se esforzaba esporádicamente, en ráfagas interrumpidas por periodos de vacilación, pero la versión 10X del yo se mueve con continuidad, con ritmo, con una sensación de inevitabilidad. El futuro se convierte en algo creado activamente, no en algo que se espera pasivamente. A medida que cada día se acerca con un esfuerzo 10X, el oyente comienza a verse a sí mismo de manera diferente, más capaz, más disciplinado, más motivado, más alineado a un propósito que lo impulsa hacia adelante. Comienza a erradicar las narrativas internas que una vez susurraban limitaciones y las reemplaza con una profunda seguridad en sí mismo nacida de la acción repetida. El viejo yo no puede sobrevivir a este nivel de compromiso, porque el nuevo yo se esculpe a través de cada momento de esfuerzo que supera lo que antes se consideraba normal. Y quizá el cambio más profundo ocurre cuando el oyente se da cuenta de que el esfuerzo extraordinario no es una fase temporal, sino un estilo de vida, no un breve estallido de energía, sino una expansión continua de la capacidad. El FUEX 10X enseña que el éxito al más alto nivel nunca es accidental. Se diseña a través de una intención implacable. Es el peso acumulado de incontables horas invisibles, incontables decisiones de avanzar en lugar de retroceder, incontables momentos en los que se prefirió la incomodidad a la comodidad. Es la encarnación de una verdad más profunda, que la grandeza no pertenece a los talentosos, sino a los constantes, no a los dotados, sino a los comprometidos, no a los afortunados, sino a los que están dispuestos a superar su antigua versión cada día. Desde esta perspectiva, el esfuerzo se convierte en una forma de evolución personal, una declaración de que la persona en la que uno elige convertirse es mucho más significativa que la persona que solía ser. Y a medida que el viejo yo se disuelve bajo la presión de la acción incansable, el oyente se adentra en la identidad que siempre fue capaz de encarnar, una identidad moldeada no por las limitaciones, sino por el poder ilimitado del esfuerzo multiplicado por 10. La mediocridad es la fuerza silenciosa que moldea la mayoría de las vidas humanas. Un enemigo silencioso y persistente que no se anuncia con fracasos dramáticos ni eventos catastróficos, sino con la sutil erosión de la ambición. El suave susurro que convence a las personas de aspirar a menos, conformarse antes y aceptar menos de lo que son capaces de llegar a ser. Opera no mediante la confrontación, sino mediante la comodidad, tentando a las personas con previsibilidad en lugar de potencial, rutina en lugar de reinvención, familiaridad en lugar de crecimiento. Para Grant Cardone, la mediocridad no es un mero punto medio estadístico, es una mentalidad, un estilo de vida, una fuerza gravitacional que arrastra a las personas hacia la mediocridad bajo la apariencia de seguridad. Ofrece la ilusión de estabilidad, pero genera estancamiento, convenciendo a las personas de que ser realista y razonable es la opción responsable cuando en realidad es el compromiso más peligroso de todos. La mediocridad diluye los sueños hasta hacerlos irreconocibles, convirtiendo las ideas audaces en tareas manejables y las metas extraordinarias en aspiraciones ordinarias. La tragedia es que la mediocridad rara vez se anuncia.
se infiltra silenciosamente, convirtiéndose en el modo de pensar predeterminado de quienes ya no cuestionan los límites que se les imponen. El mundo está estructurado de tal manera que premia la conformidad. Las escuelas la promueven mediante expectativas estandarizadas. Los lugares de trabajo la refuerzan con definiciones estrechas de rendimiento. Y la sociedad la elogia con clichés reconfortantes que idealizan la modestia y advierten contra querer demasiado. Pero tras estos mensajes culturales se esconde una verdad psicológica más profunda. La media se siente segura porque no exige nada difícil del individuo. No requiere valentía, ni acciones extremas, ni una incómoda expansión de la propia identidad. Y sin embargo, la media exige algo mucho mayor a cambio: el sacrificio del potencial. Por eso la filosofía 10X trata a la media no como una posición inocente, sino como un adversario al que hay que enfrentarse con plena conciencia. Evitar la media es resistir la inercia que lleva a las personas hacia el camino de menor resistencia. Cuestionar las suposiciones que han moldeado su pensamiento y reconocer que elegir la comodidad por encima del desafío es un lento decaimiento de la ambición. Cuando las personas aceptan estándares promedio, sin saberlo, invitan a resultados promedio, relaciones promedio, oportunidades promedio y una vida promedio. Quedan atrapadas en un círculo vicioso que las convence de que esto es todo lo que pueden esperar, porque es todo lo que se han exigido a sí mismas. El peligro no es que ser promedio sea doloroso, sino que es indoloro. Adormece el deseo de más, reemplazando la aspiración por la resignación. La mentalidad 10X rompe esta ilusión al replantear lo promedio como el mayor obstáculo para el éxito. Enseña que los resultados extraordinarios requieren expectativas extraordinarias y que la búsqueda de la excelencia es incompatible con la comodidad de lo promedio. Se le recuerda al individuo que nadie destaca por encajar, nadie lidera siguiendo a la multitud y nadie crea la grandeza adhiriéndose a normas diseñadas para mantener la mediocridad. Los innovadores, líderes y visionarios de la historia nunca fueron promedio. No porque nacieran excepcionales, sino porque se negaron a conformarse con los estándares que satisfacían a los demás. Operaban con una frecuencia de pensamiento diferente, una que rechazaba la idea de la moderación como virtud. Comprendieron que la mediocridad es la enemiga del progreso, un saboteador silencioso que premia la conformidad y castiga la ambición. Quien adopta el pensamiento 10X empieza a ver cómo la mediocridad se infiltra en el comportamiento cotidiano, en las concesiones hechas sin cuestionar, en los hábitos ejecutados sin intención, en las excusas justificadas con la lógica que protege la comodidad. La mediocridad se hace visible en las horas perdidas en distracciones, en las metas rebajadas tras la primera señal de dificultad, en la vacilación que sustituye a la acción audaz. Aparece en las conversaciones que giran en torno a las limitaciones, en compañía de quienes desalientan la ambición y en las narrativas internas que insisten en que la grandeza está reservada para otros. Elevarse por encima de la media es confrontar estos patrones directamente. Reconocer que resistir la mediocridad requiere un esfuerzo deliberado. Exige una elección consciente de elevar los estándares. Esperar más de uno mismo, perseguir objetivos que expandan la imaginación, operar a un nivel que se sienta poco común. Este cambio no es simplemente motivacional, es psicológico. Cuando una persona eleva sus estándares, su identidad debe elevarse con ella. Comienzan a interpretar los desafíos de forma diferente, viéndolos no como confirmaciones de incompetencia, sino como invitaciones a crecer. Comienzan a evaluarse no por las expectativas de los demás, sino por la capacidad que aún les queda por expresar. Y esta transformación interna hace intolerable la mediocridad, no por arrogancia, sino por alineación. La persona se da cuenta de la tensión entre quien se está convirtiendo y quien solía ser. Y en esa tensión, la mediocridad ya no se siente como seguridad, sino como asfixia. La regla 10X enseña que eliminar la mediocridad es la base para construir una vida significativa, porque la mediocridad es lo opuesto a la intención. Es la aceptación pasiva de lo predeterminado, la renuncia a la autonomía personal. En contraste, el pensamiento 10X es el diseño activo de la realidad. Impulsa al oyente a entender que el comportamiento promedio produce resultados promedio y los resultados promedio no pueden crear vidas extraordinarias. La persona que internaliza esta verdad se vuelve casi alérgica a la mediocridad, eligiendo en cambio vivir con una conciencia aguda, altos estándares y un impulso implacable.
Comienza a rodearse de entornos y personas que la elevan en lugar de anclarla. Considera las decisiones promedio como señales de advertencia, indicadores de que están recayendo en patrones que minan su futuro. Y a medida que este cambio se consolida, ocurre algo profundo. La persona comienza a operar con un nivel de claridad e intensidad que la distingue de las masas. Se dan cuenta de que la excelencia está desparramada porque tan pocos están dispuestos a abandonar la comodidad de lo promedio. El camino a la grandeza es estrecho no porque sea imposible, sino porque requiere decisiones que la mayoría de las personas no están dispuestas a tomar. Rechazar lo promedio es reclamar la autoridad sobre su propia vida, declarar que la mediocridad ya no será la arquitecta silenciosa de su destino. Es un compromiso a pensar grande, actuar con más audacia y vivir con propósito. Al hacerlo, el individuo se alinea con la verdad más profunda que subyace en la regla Chenex, que la vida con la que la mayoría de las personas se conforman es solo una fracción de la vida que son capaces de vivir. Y que el mayor enemigo del logro no es el fracaso, sino la aceptación silenciosa de lo promedio. La acción masiva como estilo de vida es el punto de inflexión donde la ambición deja de ser una idea para convertirse en una identidad, donde los resultados extraordinarios dejan de ser fantasías y comienzan a materializarse mediante un impulso implacable, donde el individuo ya no espera la motivación, sino que la crea mediante un compromiso constante e intenso con sus objetivos. Es un estado de existencia donde la acción no es esporádica, ni condicional, ni depende del estado de ánimo ni de la conveniencia, sino que se integra en la vida cotidiana como un latido incesante. Para Grant Cardone, la acción masiva no es solo una estrategia entre muchas, es el motor central de la filosofía 10X, la fuerza implacable que separa a quienes sueñan de quienes logran. Requiere un cambio fundamental en la forma en que una persona ve el esfuerzo, el tiempo y la oportunidad. En lugar de preguntarse, ¿qué debo hacer hoy?, el individuo comienza a preguntarse, ¿en qué debo convertirme hoy? La acción masiva se convierte en la expresión viva de una nueva identidad, una que ve los obstáculos como invitaciones, la incertidumbre como materia prima y la incomodidad como señal de progreso. La mayoría de las personas transitan la vida con arranques esporádicos de esfuerzo, periodos de entusiasmo seguidos de largos periodos de estancamiento. Esperan la inspiración, la claridad, la confianza, el momento perfecto, sin darse cuenta de que estas condiciones rara vez surgen por sí solas. El estilo de vida 10X desmantela este patrón al establecer la acción misma como el detonante del progreso. La acción genera claridad, la acción genera motivación, la acción genera confianza. En este marco, el individuo no espera permiso ni seguridad. Primero se mueve, después se adapta y aprende continuamente. La acción masiva se convierte en una filosofía de existencia proactiva, una que se niega a dejar la trayectoria de la vida en manos del azar. Este estilo de vida exige un nivel de intención que resulta extremo para quienes están acostumbrados a la moderación, porque la acción masiva desafía la norma cultural que equipara el equilibrio con la seguridad. En cambio, propone que el equilibrio, tal como se define comúnmente, a menudo es un disfraz para la mediocridad. No porque el descanso o la recuperación carezcan de importancia, sino porque muchos usan la idea del equilibrio como justificación para esforzarse poco, para evitar desafíos, para mantener la vida dentro del estrecho rango de la cómoda familiaridad. La acción masiva altera ese ritmo al expandir los límites de lo que se siente posible. Cuando alguien se compromete con este estilo de vida, experimenta el cambio psicológico que se produce cuando el esfuerzo se convierte en un ritual diario, en lugar de un impulso ocasional. Se despierta con propósito, se mueve con urgencia y opera con un mayor sentido de responsabilidad por el rumbo de sus vidas. El mundo se convierte en un campo de oportunidades, en lugar de un paisaje de limitaciones. E incluso los reveses se convierten en combustible en lugar de disuasivos. Esto no se debe a que la acción masiva elimine la adversidad, sino que fortalece al individuo contra ella. Alguien que emprende una acción masiva es más difícil de desanimar, más difícil de descarrilar y más difícil de vencer, no porque evite los desafíos, sino porque su impulso lo lleva a superar desafíos que paralizarían a la persona promedio. El estilo de vida de la acción masiva también redefine la relación con el tiempo. En lugar de tratarlo como algo que gestionar, se trata como un recurso que se multiplica mediante la intensidad, el enfoque y la escala.
el individuo comienza a comprender que una sola hora de acción masiva puede lograr lo que un día entero de esfuerzo a medias no puede. Empieza a condensar sus acciones, reduciendo la vacilación y operando con la conciencia de que cada momento invertido en avanzar se multiplica con el tiempo. De esta manera, la acción masiva se convierte en una forma de aceleración, una estrategia deliberada para cortar la distancia entre la intención y el logro. Este estilo de vida también exige resiliencia emocional. Actuar masivamente significa afrontar repetidamente situaciones donde el fracaso es posible, donde el rechazo puede ocurrir, donde la incertidumbre es inevitable. Sin embargo, es precisamente esta exposición emocional la que construye fuerza interna. Cada acto de acción masiva se convierte en un pequeño acto de valentía, y la valentía, cuando se ejerce con constancia, se convierte en una característica definitoria en lugar de una chisca ocasional. Desde esta perspectiva, la incomodidad ya no se considera una señal para detenerse, sino una señal para continuar. La persona aprende a operar al límite de sus capacidades, expandiendo su capacidad mediante el compromiso constante en lugar de la preparación teórica. Y es aquí, en esta disposición a actuar antes de sentirse listo, que se distingue de la masa. La mayoría de la gente busca garantías antes de actuar. El pensador 10X comprende que las garantías se crean a través de la acción. Este estilo de vida también disuelve la ilusión de que las circunstancias deben ser perfectas para que el progreso pueda comenzar. La acción masiva expone la verdad de que la acción es el gran ecualizador. Quienes actúan de forma agresiva y constante a menudo superan a quienes tienen más talento, más inteligencia o más recursos, pero menos impulso. El mundo recompensa el movimiento, y la acción masiva es movimiento multiplicado. El oyente comienza a comprender que las oportunidades tienden a revelarse solo después de iniciar la acción, que el camino se hace visible solo después de dar los primeros pasos. De esta manera, la acción masiva se convierte en una forma de autoliderazgo, una declaración de que la vida no se vivirá de forma reactiva, sino proactiva. Se convierte en el antídoto contra el miedo, la estrategia que evita que la vacilación se convierta en arrepentimiento. A medida que el oyente profundiza en este estilo de vida, descubre que la acción masiva transforma no solo sus resultados externos, sino también su entorno interno. Genera confianza a un nivel imposible de alcanzar solo con la teoría. Crea un sentido de identidad basado en la capacidad y el impulso. Redefine la autoestima al demostrar mediante la acción que son capaces de disciplina, resistencia y un compromiso extremo. Con el tiempo, la acción masiva se vuelve natural, no porque sea fácil, sino porque se vuelve normal. Se convierte en la configuración predeterminada, la expectativa básica, la expresión natural de quien se niega a conformarse con una vida promedio. Este es el poder oculto de la acción masiva como estilo de vida. Cambia el estándar de lo cómodo a lo necesario para la grandeza. Y una vez que este cambio se consolida, la persona comienza a operar con una sensación de inevitabilidad, como si el éxito no solo fuera posible, sino destinado, no porque esté garantizado, sino porque su nivel de acción vuelve improbable los resultados alternativos. La acción masiva se convierte en la prueba de su dedicación, la base de sus resultados y el predictor más preciso de su futuro. Y a través de este compromiso incansable, dan un paso hacia una vida definida no por la vacilación, sino por la acción, no por las limitaciones, sino por la expansión, no por la espera, sino por la acción, sin complejos, consistentemente, masivamente. El miedo, el riesgo y la física de la confianza se entrelazan como las fuerzas invisibles que gobiernan cada gran salto en la vida de un hombre, dando forma a la trayectoria de quién se convierte y lo que se atreve a perseguir. Y la lección 5 comienza revelando una verdad tan profundamente arraigada en la psicología humana que la mayoría la ignora durante toda su vida. El miedo no es una señal para detenerse, sino una brújula que apunta directamente hacia los lugares donde el crecimiento, la transformación y la reinvención esperan en silencio, llamando solo a los pocos que poseen suficiente autoconciencia para reconocer la oportunidad vestida de peligro y suficiente coraje para dar un paso hacia lo desconocido en lugar de retirarse a lo familiar. Porque el miedo y el riesgo operan bajo una física predecible, una especie de gravedad emocional, donde la mente exagera las posibles desventajas, amplifica el fracaso imaginado y minimiza la magnitud de la posible recompensa,
creando una imagen mental distorsionada que mantiene a la gente común encerrada en elecciones ordinarias, mientras que los individuos que alcanzan un éxito desproporcionado aprenden a reinterpretar el miedo, no como una barrera, sino como una señal direccional, una fuerza energética que señala hacia dónde está a punto de expandirse la vida, y se dan cuenta de que la confianza no es una condición previa para la acción, sino un subproducto de repetidas confrontaciones con la incomodidad, construida a través de la acumulación de pequeñas victorias contra los impulsos más débiles y la certeza interior que surge de sobrevivir y superar lo que una vez parecía abrumador. La física de la confianza opera como el impulso, donde cada acción difícil tomada genera un pequeño pero permanente aumento en la fuerza interna, que luego se agrava a medida que estas acciones se acumulan durante días, meses y años, hasta que el hombre que una vez dudó se convierte en aquel a quien los demás recurren en busca de certeza, resiliencia y convicción. Y es esta agravación la que separa a los audaces de los promedio, ya que los hombres promedio esperan a que el miedo desaparezca antes de moverse, sin darse cuenta de que el miedo nunca se va por sí solo, sino que solo cambia de forma, del miedo al fracaso, al miedo al arrepentimiento, del miedo al riesgo, al miedo al potencial desperdiciado. Y el único antídoto es el movimiento hacia adelante, un movimiento masivo y continuo, porque el riesgo asumido temprano se convierte en confianza más tarde, y el mayor riesgo de todos es el estancamiento nacido de la seguridad. En esta lección, se le recuerda al hombre que cada gran figura histórica, desde empresarios como Henry Ford, que arriesgó cada dólar en una idea no probada, hasta exploradores como Ernest Shackleton, que se adentró en una incertidumbre letal, armado solo con un propósito, compartían un rasgo en común. Se colocaron en entornos donde el fracaso era posible, pero el crecimiento estaba garantizado. Entendiendo que el miedo agudiza los instintos, el riesgo despierta el ingenio, y el peligro fuerza a la mente a un estado de mayor claridad que la comodidad ordinaria nunca podría inducir. Y la psicología moderna confirma esto a través de la ley de Yerkes-Dodson, que muestra que el rendimiento aumenta cuando aumenta la excitación emocional, lo que significa que el miedo, cuando se maneja en lugar de evitarse, se convierte en combustible del rendimiento en lugar de un asesino del rendimiento. Pero la física de la confianza también revela una paradoja. Cuanto más busca un hombre la seguridad, más débil se vuelve internamente, porque su sistema nervioso aprende a evitarlo como estrategia de supervivencia, mientras que una vida de riesgo controlado construye un sistema nervioso capaz de interpretar la incertidumbre como emoción en lugar de amenaza, razón por la cual los artistas de élite, atletas, líderes, fundadores, se colocan intencionalmente en situaciones que estiran sus umbrales mentales y emocionales, sabiendo que la resiliencia no es un rasgo, sino una respuesta entrenada, esculpida a través de la exposición voluntaria a la dificultad, que reconfigura la mente para reconocer el miedo como algo familiar y por lo tanto no paralizante. Y por eso el hombre moderno debe entender que la confianza no la dan los logros externos o la validación social, sino que se genera internamente como el calor de la fricción, creado cada vez que elige la acción en lugar de la duda, la responsabilidad en lugar del escape y la visión en lugar de las excusas. Y la física real en juego es simple. Pequeños riesgos, tomados constantemente, se acumulan en un profundo sentido de capacidad que ningún discurso motivacional o técnica de autoayuda podría jamás replicar. Porque el cuerpo recuerda lo que la mente olvida. La sensación de enfrentarse a algo intimidante y superarlo de todos modos. Y este recuerdo se convierte en la base de una creencia inebrancable en la propia capacidad para manejar lo que venga después. Así, el miedo se convierte en un maestro, el riesgo en un campo de entrenamiento, y la confianza no es una emoción frágil, sino una identidad encarnada, el estado natural de un hombre que se ha demostrado repetidamente a sí mismo que es más fuerte que sus miedos, más valiente que sus dudas y más capaz de lo que su yo pasado jamás imaginó. Y en este entendimiento, desbloquea un poder que los hombres promedio nunca tocarán, el poder de entrar en cualquier habitación, cualquier desafío, cualquier incertidumbre con el conocimiento tácito de que se ha construido a través de la prueba, no de la teoría, y por lo tanto, nada externo puede romper lo que la disciplina interna ha forjado. El éxito es tu deber, obligación y responsabilidad.
El éxito comienza con un cambio fundamental de perspectiva que separa a los que van a la deriva, a los pasivos y a los que desean algo de los individuos que graban sus nombres en la historia a través de un compromiso inquebrantable. La comprensión de que el éxito no es un lujo, no es un bono, no es un resultado opcional reservado para los afortunados, sino una responsabilidad moral que un hombre tiene consigo mismo, con aquellos que dependen de él y con el mundo que se beneficiará de su potencial o sufrirá por su desperdicio. Porque la verdad es que cada sueño sin realizar, cada talento sin usar, cada oportunidad ignorada por miedo, pereza o vacilación, conlleva un costo silencioso que se extiende mucho más allá del individuo. Cuando un hombre no logra ascender, su familia paga, su futuro paga, su comunidad paga, y él mismo paga a través del impuesto invisible del arrepentimiento que se hace más pesado con cada año que pasa, convirtiéndose en una carga que ningún logro externo puede compensar más tarde. Razón por la cual los de alto desempeño adoptan este principio no como retórica motivacional, sino como una identidad central. Se despiertan sabiendo que el éxito no es algo que persiguen solo cuando les conviene, sino algo que están obligados a lograr, porque la alternativa, estancamiento, mediocridad, potencial desperdiciado, viola la responsabilidad que tienen de convertirse en la versión más fuerte y capaz de sí mismos. Y comprender este principio requiere rechazar la narrativa moderna que glorifica la comodidad, las excusas y la fragilidad emocional, reemplazándola en cambio con la antigua verdad que los hombres a lo largo de la historia entendieron instintivamente, que la vida de uno no se mide por la intención, sino por la ejecución, no por la comodidad, sino por la contribución, y no por lo bien que evita la lucha, sino por la valentía con que la enfrenta. Y el hombre que acepta el éxito como deber se niega a confiar en la suerte, las circunstancias o la validación externa, porque sabe que esas variables son inestables e impredecibles. Y en su lugar construye una base de disciplina, habilidad, resiliencia y acción incansable que asegura el progreso, incluso cuando las condiciones son desfavorables, al igual que los grandes constructores de civilizaciones, los generales militares que comandaron victorias imposibles y los fundadores que crearon empresas que transformaron la sociedad. Todos operaron desde un sentido de necesidad, no de conveniencia, entendiendo que su misión no era opcional. Sus estándares no eran negociables y sus resultados no eran accidentes, sino consecuencias deliberadas de un comportamiento impulsado por la responsabilidad. Y esta mentalidad también desmantela la creencia malsana de que querer el éxito es egoísta, porque en realidad el hombre que suprime su ambición se convierte en una carga, no en un activo para quienes lo rodean. Mientras que el hombre que se compromete plenamente con su potencial se convierte en alguien en quien otros pueden confiar, alguien que puede proveer, proteger, liderar e influir, alguien cuyo éxito genera oportunidades, estabilidad e inspiración para otros. Razón por la cual abrazar el éxito como obligación no es narcisismo sino servicio, porque cuando un hombre crece, su mundo crece con él. Y este principio se extiende más allá de las finanzas o la carrera, llegando a la salud, el carácter, la fortaleza emocional y la integridad, porque el éxito en cada una de estas dimensiones crea un individuo más fuerte y estable que es capaz de contribuir más, lograr más y elevar más, mientras que el fracaso en estas dimensiones conduce a una reacción en cadena predecible de decadencia, dependencia, miedo e inseguridad. Por lo tanto, tratar el éxito como responsabilidad significa despertar con la comprensión de que la mediocridad no es inofensiva, que el tiempo perdido no es neutral, que las oportunidades perdidas no son simplemente desafortunadas, sino directamente contradictorias con el deber de vivir plena y ferozmente, y exige una mentalidad donde las excusas se eliminen de raíz, porque un hombre no puede responsabilizarse de la grandeza mientras simultáneamente permite los comportamientos que garantizan la pequeñez. Y este cambio del deseo al deber lo cambia todo. Hace que la disciplina sea no negociable, el esfuerzo automático y la persistencia inevitable. Porque un deber se cumple independientemente de la emoción, independientemente de la conveniencia, independientemente de cuán cansado, desanimado o incierto se sienta uno en el momento. Y el hombre que internaliza esta verdad se transforma en alguien irreconocible en comparación con su yo pasado, porque ya no necesita motivación para actuar. La responsabilidad lo impulsa.
La expectativa lo ancla, y el compromiso lo lleva a través de cada barrera que una vez lo detuvo. Comienza a operar con la claridad de alguien que entiende que el tiempo es limitado, el potencial es perecedero, y la grandeza es una carrera contra sus propias debilidades y la tendencia del mundo hacia la entropía. Y al adoptar esta mentalidad, entra en un linaje de pensadores desde Marco Aurelio hasta Viktor Frankl, quien enseñó que la responsabilidad da sentido, estructura y dirección a la vida, y que un hombre que lleva una misión se mantiene más alto, piensa con más agudeza y perdura más que uno que vaga sin propósito. Y en última instancia, la lección 6 declara que el éxito no se trata del ego o la comparación, sino de cumplir el contrato que uno tiene consigo mismo, el contrato que establece que el hombre en que podrías convertirte está esperando del otro lado de las decisiones que tomes hoy, la disciplina que mantengas este año y el coraje que apliques cada vez que resistas la atracción de lo promedio. Y al abrazar el éxito como deber, obligación y responsabilidad, un hombre se gana el derecho de caminar por el mundo con fuerza, dignidad y la confianza inacabable que proviene de saber que no se escondió de su potencial, sino que vivió al servicio de él, todos los días. Dominar tu sector, no competir, surge de la verdad fundamental de que la grandeza nunca la alcanzan quienes meramente intentan participar en el mercado, sino quienes lo remodelan, lo redefinen y lo fuerzan a girar en torno a sus estándares. Y este capítulo comienza con el reconocimiento esencial de que la competencia es un constructo construido para lo común, para quienes aceptan los límites impuestos por otros, para quienes creen que lo mejor que pueden hacer es luchar por una rebanada del pastel que ya se les proporcionó, pero el dominio es la mentalidad de los individuos que entran en arena con la plena intención de crear el estándar, no de igualarlo, de convertirse en el punto de referencia en lugar de compararse con nadie más, porque competir implica escasez, mientras que dominar implica abundancia, creación y expansión. Y este cambio no es una cuestión de estrategia, sino de identidad. Quien elige el dominio opera desde la certeza, no desde la arrogancia, sino desde la convicción. Sabiendo que dominar un sector significa superar en ingenio, esfuerzo, resistencia y ejecución a todas las alternativas hasta que simplemente no queda ninguna comparación viable, porque la distancia entre el líder y el resto se vuelve tan grande que la competencia deja de importar. El dominio comienza con la creencia de que el mercado no es un campo de batalla sino un escenario, y el individuo con el coraje de rendir a niveles muy superiores a los considerados normales se convierte en el centro gravitacional de ese escenario, atrayendo clientes, oportunidades y atención hacia sí mismo con una fuerza tan poderosa que el mercado se ajusta a él, y no al revés. Y este principio no consiste en aplastar a los demás, sino en elevarse a tales extremos de valor y rendimiento que las alternativas parezcan débiles por defecto. Porque lo cierto es que el mundo no recompensa a los moderadamente comprometidos, a los ocasionalmente consistentes, ni a los parcialmente seguros. Recompensa a los extraordinarios, a los inconfundibles, a quienes se mueven con tal velocidad y consistencia que generan un impulso lo suficientemente poderoso como para eclipsar cualquier cosa adyacente. Grant Cardone enseña que el dominio requiere un cambio de comportamiento reactivo a proactivo. En lugar de observar a la competencia, se marca el ritmo, se establecen los estándares. Se establece la narrativa y se crea tal saturación de presencia que la competencia se ve obligada a asumir el papel de espectadora. Quien domina su sector no espera permiso, validación y condiciones perfectas. Amplía sus habilidades, amplifica su visibilidad y multiplica su producción a niveles que parecen casi irracionales, incluso excesivos, porque el dominio no es producto del esfuerzo lógico, sino del esfuerzo exponencial, y el mercado aprende rápidamente que la persona dispuesta a estar en todas partes, a hacer todo lo necesario y a mantener una intensidad que otros no pueden sostener, se convierte en la elección inevitable. Y en este estado, el objetivo deja de ser ganar. El objetivo se convierte en ser el único que puede ganar. La opción obvia, el resultado inevitable. Pero el dominio no es una carrera imprudente. Es una estrategia a largo plazo sustentada por la disciplina, la precisión y la resistencia. Exige que una persona invierta incansablemente en aprendizaje, entendiendo no solo su oficio, sino también la psicología de sus clientes, la evolución de su industria y los comportamientos que diferencian a los líderes de los seguidores. Dominar un sector significa dominar la visibilidad, la credibilidad y la consistencia al mismo tiempo. La visibilidad garantiza que te conozcan, la credibilidad garantiza que confíen en ti, y la consistencia garantiza que sigas siendo la opción predeterminada. Y estos tres factores, al multiplicarse, crean el fenómeno de volverse intocable, donde incluso si los competidores imitan tácticas, bajan los precios o intentan copiar el mensaje de la marca, la brecha sigue siendo insalvable, porque el dominio se basa en la profundidad, no en la actividad superficial.
Esta lección también destruye el mito del equilibrio en los negocios, porque quienes dominan no están equilibrando el esfuerzo, están priorizando la obsesión. Y la obsesión no es un defecto, sino una característica necesaria para quienes quieren dar forma a una industria en lugar de simplemente sobrevivir en ella. Dominar significa saturar tu entorno tan profundamente con tu presencia, tus ofertas, tus resultados y tu mensaje, que te conviertes no en una opción entre muchas, sino en el nombre que la gente piensa incluso antes de empezar a buscar, ese que viene a la mente instintivamente porque tu huella está en todas partes. Y este estado de dominio también conlleva una responsabilidad, la de mantener estándares tan altos que la regresión se vuelva imposible, proteger tu enfoque del ruido de la comparación y reinventarte continuamente para que el mercado no te alcance. Porque el dominio no es una cima única, es un estado continuo que debe impulsarse con innovación, evolución y mejora constante, y quienes dejen de crecer, inevitablemente pierden su trono ante quienes siguieron avanzando cuando parecía innecesario. La doctrina de Cardone deja claro que el dominio es accesible para cualquiera que esté dispuesto a jugar el juego de forma diferente, multiplicando por 10 los niveles de actividad, aprovechando el miedo como fuente para la acción y negándose a operar a la velocidad del participante promedio, y entendiendo que ser mejor no es suficiente. Debes convertirte en la única opción lógica a través de la escala, la visibilidad y la excelencia incansable. Y el verdadero poder del dominio reside en la transformación interna que genera. Cuando un hombre deja de competir y empieza a dominar, rompe los patrones psicológicos que lo restringían, reconfigura su identidad alrededor de la capacidad en lugar de la comparación y asciende a un espacio donde ganar ya no es una esperanza, sino una consecuencia natural de su forma de pensar, comportarse y actuar. En definitiva, dominar su sector no es una meta externa, sino un despertar interno, un despertar que transforma la ambición en inevitabilidad y el esfuerzo en la construcción de un imperio, porque una vez que un hombre se compromete con la dominación, se aleja del abarrotado campo de batalla de la competencia y se adentra en un reino de su propia creación, donde el único desafío que le queda es el que separa quién es y quién aún tiene el potencial de convertirse. El precio y el poder de la grandeza confronta al oyente con una de las verdades más incomprendidas y, sin embargo, más esenciales del logro extraordinario. Que cada avance monumental en la historia, cada imperio construido de la nada, cada vida transformada de ordinaria a excepcional, ha sido impulsada no por el equilibrio, la moderación o la conveniencia, sino por una obsesión que todo lo consume y reconfigura el paisaje interno de una persona y alinea cada pensamiento, acción y decisión hacia un propósito singular e imponente. Y aunque la sociedad a menudo advierte contra la obsesión, presentándola como malsana o extrema, la realidad es que las mismas personas que el mundo celebra, visionarios, innovadores, creadores titanes de la industria, fueron definidas por ella, porque la obsesión es simplemente el estado de estar completamente comprometido, completamente invertido, completamente inmerso en la propia misión, hasta el punto en que las distracciones pierden su poder y las excusas dejan de existir. En este sentido, la obsesión no es locura, es maestría, un profundo acuerdo interno de que la grandeza vale el sacrificio, la incomodidad, la búsqueda incansable que otros no pueden comprender. Grant Cardone argumenta que la obsesión es la compañera natural de la regla 10X, porque pensar 10 veces en grande y actuar 10 veces más exige una intensidad que la mentalidad razonable no puede sostener. Para ir más allá de lo común, uno debe estar dispuesto a sentir y actuar más allá de lo común, a adoptar un nivel de enfoque que solo parece extremo para quienes se conforman con menos. Y esta obsesión no es pasión caótica, sino un propósito estructurado, una fuerza que agudiza la mente, fortalece la disciplina y simplifica la vida al eliminar todo lo que no contribuye a la misión. El individuo obsesionado se despierta con claridad, vive el día con intención y se acuesta con el fuego aún encendido, porque la obsesión no es un estado de ánimo, sino un estado de existencia, una forma de gravedad interna que nos impulsa hacia la grandeza con una fuerza inquebrantable. Sin embargo, la obsesión tiene un precio que aterroriza a quienes se comprometen a medias y descarta a quienes solo coquetean con la ambición. La necesidad de abandonar la comodidad de encajar, de soportar las críticas, la incomprensión y la resistencia de quienes no pueden comprender la magnitud de nuestra visión. Las personas temen a la obsesión porque expone su propia complacencia, porque ver a alguien perseguir la grandeza con un compromiso inquebrantable las obliga a confrontar su potencial no realizado.
Y por eso intentan neutralizar a los obsesionados etiquetándolos de locos, adictos al trabajo o desequilibrados, sin darse cuenta de que estas etiquetas son simplemente mecanismos de defensa de quienes han abandonado sus propios sueños. El individuo obsesionado comprende que la grandeza exige soledad, sacrificio y repetición a niveles que el desempeño promedio considera irrazonables. Está dispuesto a saltarse la fiesta, ignorar las distracciones, ignorar las modas y dedicar toda su energía a la misión porque la obsesión transforma el sacrificio en satisfacción, convirtiendo lo que otros ven como privación en un sentido de honor y propósito. Donde la persona promedio ve agotamiento, el obsesionado ve impulso. Donde otros ven riesgo, el obsesionado ve inevitabilidad. Donde el mundo ve demasiado esfuerzo, el obsesionado ve la cantidad exacta requerida. Y es por eso que la obsesión produce resultados que parecen sobrenaturales, porque la mente plenamente concentrada acelera el aprendizaje, amplifica la resiliencia y opera a una frecuencia inalcanzable para quienes dividen su atención entre la comodidad, el entretenimiento y la validación. La psicología de la obsesión está profundamente conectada con la identidad. Un hombre se obsesiona cuando su misión se convierte en una extensión de su identidad, cuando lograrla representa no solo el éxito, sino la realización de su yo más auténtico. Por eso la obsesión crea una resistencia que desafía la lógica. Cuando el esfuerzo se alinea con la identidad, se vuelve natural. Quienes están obsesionados no se agotan porque su trabajo los nutre, los fortalece y da sentido a cada momento. Experimentan un estado de alineación interna, cuerpo, mente, emoción, comportamiento, todos apuntando hacia una misma dirección con tal unidad que la energía fluye en lugar de drenarse. Pero esta alineación no ocurre por casualidad. Se forja a través de la honestidad con uno mismo, al reconocer lo que realmente importa, lo que realmente enciende el propósito y lo que realmente merece la devoción plena. Cuando un hombre descubre la misión por la que está dispuesto a obsesionarse, la vida se simplifica, no se dificulta, porque las decisiones ya no son emocionales, sino direccionales. Se hace una sola pregunta: ¿esto sirve a la misión o no? Si no, se elimina sin dudarlo. La obsesión se convierte en el filtro que protege su enfoque del ruido que destruye el impulso. Cardone enfatiza que la obsesión no es lo opuesto al equilibrio, es lo opuesto a la mediocridad. El equilibrio es un mito difundido por quienes no están dispuestos a soportar la incomodidad necesaria para la grandeza, mientras que la obsesión es el mecanismo subyacente por el que se escribe toda gran historia de éxito. Ya sea un atleta que entrena con una intensidad incansable, un emprendedor que trabaja noches enteras para construir los cimientos de un futuro imperio, o un artista que perfecciona su arte hasta alcanzar la maestría. La obsesión es la fuerza invisible que se esconde detrás de los resultados visibles. Y esos resultados, a su vez, inspiran a otros, no porque sean impresionantes, sino porque revelan de que son verdaderamente capaces los seres humanos cuando se comprometen plenamente. La obsesión se convierte en un modelo de posibilidad, una demostración de las extraordinarias capacidades que se esconden en las personas comunes. El poder de la obsesión reside también en su capacidad de inmunizar a una persona contra el miedo. El individuo obsesionado ya no teme al fracaso, porque la misión es más importante que el riesgo. Ya no teme al juicio, porque la visión supera las opiniones de los espectadores. Ya no teme al agotamiento, porque el propósito genera una energía mucho más profunda que la motivación. La obsesión transforma el miedo en combustible, convirtiendo la ansiedad en acción y la incertidumbre en oportunidad. El individuo obsesionado no se detiene cuando está cansado, se detiene cuando completa la tarea, porque la misión, no su estado de ánimo, dicta la línea de meta. Y en este sentido, la obsesión es la forma más alta de autorrespeto. Es la declaración de que el sueño de uno lo vale todo, de que el tiempo de uno es tan valioso para la distracción, de que el potencial de uno es demasiado importante para desperdiciarlo. En definitiva, la lección 8 revela que la obsesión no es un defecto que reprimir, sino una fuerza que liberar. Es el catalizador que transforma vidas ordinarias en legados extraordinarios, el motor que multiplica por 10 los resultados y la mentalidad que permite a una persona superar las limitaciones y adentrarse plenamente en la grandeza. Cuando una persona se obsesiona con su propósito, el mundo ya no puede ignorarla, los obstáculos ya no pueden disuadirla y las circunstancias ya no pueden controlarla. La obsesión se convierte en la brújula,
el motor, la armadura y la recompensa. Y en el momento en que uno acepta la obsesión no como una carga, sino como un regalo, el camino a la grandeza se vuelve no solo posible, sino inevitable. Time, prioridades y la economía de la energía explora una de las verdades más subestimadas del éxito, que el tiempo es la moneda definitiva. Las prioridades son la arquitectura del logro y la energía es el combustible que transforma la intención en resultados. Porque sin una estrategia deliberada para gestionar estos tres elementos, incluso el individuo más talentoso, motivado o ambicioso puede tambalearse, volviéndose esclavo de la urgencia en lugar de un maestro del propósito, atrapado en un ciclo de actividad que produce poco progreso y frustración sin fin. Y Grant Cardone enfatiza que comprender esto no es opcional para quienes aspiran a resultados 10x, es fundamental, porque el mundo no recompensa a los más ocupados, recompensa a los más efectivos, los más centrados, los individuos que saben exactamente dónde invertir su tiempo, atención y energía para generar el máximo rendimiento. Y esto comienza con el reconocimiento brutal de que la mayoría de las personas pasan sus vidas reaccionando a lo trivial, lo que distrae, lo no esencial, mientras que las oportunidades verdaderamente valiosas se les escapan de las manos sin ser notadas. En este marco, el tiempo no se mide por las horas de un reloj, sino por la alineación entre acciones y resultados. Y la energía no es simplemente resistencia física, sino una combinación de claridad mental, resiliencia emocional y el impulso de sostener una acción de alta intensidad durante periodos prolongados, mientras que las prioridades son los filtros que determinan qué merece esa energía y qué no, porque cada elección de participar en una tarea es una elección de ignorar cientos de otras, y sin una priorización consciente, el individuo pierde el control de su trayectoria, permitiendo que las circunstancias externas, las emergencias y las distracciones dicten los resultados. La economía de la energía, como explica Cardone, exige que una persona trate su enfoque como capital, invertido deliberadamente en actividades de alto rendimiento, protegido del consumo de bajo valor y reabastecido constantemente mediante estrategias que maximizan la productividad y minimizan el drenaje. Esto se debe a que la mala gestión de la energía es el asesino silencioso del rendimiento, agotando el potencial de forma silenciosa y sutil hasta que la frustración y el arrepentimiento se convierten en el estado predeterminado. Por eso, quien piensa 10x aborda cada día con una mentalidad estratégica. Cada hora es un activo, cada tarea es una decisión, y cada interacción se evalúa según su contribución a los objetivos generales. El tiempo es escaso, la energía es finita, y las prioridades son poderosas. Y la alineación de estos tres factores determina si la ambición se convierte en un sueño o se manifiesta como una realidad. Quien domina esta alineación comprende que la multitarea es un mito, las distracciones son robos de energía, y la urgencia debe equilibrarse con la importancia, porque el mundo siempre exigirá atención, pero no toda exigencia conlleva valor, y la capacidad de distinguir entre ambas es la diferencia entre la mediocridad y la excelencia. Aprende a eliminar obligaciones superfluas, a delegar tareas de bajo valor y a estructurar su día en bloques de actividad de alta intensidad y alta concentración, considerando su energía como un recurso renovable que crece mediante un gasto intencionado, no mediante la dispersión desmedida. Este enfoque transforma por completo la economía de la vida. Cada decisión es una inversión en capacidad futura o su agotamiento, y con el tiempo, estas decisiones combinadas generan resultados exponenciales. Cardone destaca que las personas más exitosas no solo trabajan más duro, sino que trabajan de forma más inteligente en el sentido de priorizar, entendiendo que el tiempo dedicado a la actividad equivocada, por muy diligente que sea, no produce ningún rendimiento, mientras que la energía y la concentración dirigidas a puntos de influencia críticos producen resultados desproporcionadamente grandes. Este principio se extiende más allá de los negocios, a las relaciones, la salud y el desarrollo personal, porque las prioridades desatendidas en cualquier ámbito agotan la energía y crean fricción que impide todas las demás actividades, mientras que las prioridades alineadas crean sinergia que multiplica el impulso. Además, esta lección enfatiza que la percepción de escasez suele ser autoimpuesta. Quien comprende la economía de la energía se da cuenta de que, al elevar los estándares, concentrarse incansablemente y aplicar la fuerza donde importa, puede optimizar los resultados, acelerar los plazos y lograr más en menos tiempo que quienes dispersan el esfuerzo sin estrategia. Al hacerlo, transforma la comprensión convencional de la productividad, pasando de la mera ocupación al impacto intencional. La gestión del tiempo y la energía también genera influencia psicológica, la claridad que surge al saber qué es lo que realmente importa, reduce la ansiedad, fortalece la toma de decisiones y aumenta la confianza,
porque el individuo ya no reacciona a presiones externas, sino que controla sus prioridades internas. Y el control sobre las propias prioridades implica el control de su trayectoria vital. En la práctica esto significa evaluar de forma rigurosa cada oportunidad, interacción y tarea desde la perspectiva de su contribución a los objetivos a largo plazo, preguntándose constantemente, ¿esto impulsa mis objetivos o simplemente consume mi atención? Y negarse a conformarse con opciones pequeñas, convenientes o cómodas que generan mínimos beneficios, porque en la economía de la vida la comodidad suele ser el enemigo oculto del impacto y la priorización constante es el camino hacia la eficiencia y la excelencia. En definitiva, la lección 9 enseña que el dominio del tiempo, prioridades y energía no es una ventaja táctica, es un estilo de vida, una disciplina y una mentalidad que sustenta todos los demás principios del éxito multiplicado por 10, porque sin ella ni siquiera la acción masiva, la obsesión y el dominio pueden sostenerse. Se disiparán bajo el peso del esfuerzo desalineado, la fatiga y la distracción, dejando el potencial sin alcanzar y la ambición sin cumplir. Al internalizar la economía de la energía, el individuo transforma su forma de operar. Cada día se convierte en una secuencia orquestada de acciones de alto apalancamiento. Cada tarea está imbuida de propósito y cada decisión se evalúa en términos de retorno de la inversión, no en términos de comodidad, facilidad o expectativa de los demás. Y a través de este enfoque disciplinado, logra la paradoja de la abundancia dentro de la escasez, potencial ilimitado realizado a través de tiempo y energía finitos, produciendo una vida que se siente expansiva, intencional e imparable. Wealth, Impact y Legacy. Culmina el viaje de transformación al revelar que el verdadero éxito nunca es meramente financiero o superficial, sino una expresión integrada de propósito, influencia y contribución duradera. Porque vivir una vida 10X es operar en niveles de pensamiento, acción y compromiso tan allá de lo ordinario, que la propia existencia remodela el mundo que lo rodea, dejando una huella que se extiende mucho más allá de su ganancia personal. Y Grant Cardone enseña que la riqueza, el impacto y el legado no son objetivos separados sino dimensiones interconectadas de una vida plenamente realizada, donde la abundancia financiera es una herramienta, no una medida de valor, donde el impacto, la capacidad de influir, elevar, crear cambios, es la demostración del poder aplicado de manera responsable, y donde el legado, la huella dejada para las generaciones futuras, es la prueba duradera de que una vida no se desperdició, sino que se amplificó a través de la acción disciplinada, la visión y la persistencia inquebrantable. La vida 10X comienza con la comprensión de que la mayoría de las personas se conforman inconscientemente con la mediocridad, porque miden el éxito en términos de comodidad, reconocimiento o la evitación del riesgo. Sin embargo, un hombre comprometido con la filosofía 10X se niega a aceptar las limitaciones impuestas por el miedo, las circunstancias o las normas sociales, y en su lugar establece metas audaces que exigen un esfuerzo exponencial, una concentración inquebrantable y una ejecución incansable, sabiendo que el esfuerzo ordinario produce resultados ordinarios, y que una vida que vale la pena vivir es aquella que lleva la imaginación, la resistencia y la valentía al límite. La riqueza, en el marco 10X, no es simplemente la acumulación de dinero o activos, sino la creación de libertad, seguridad y oportunidades a una escala que permite que la influencia se multiplique. El éxito financiero se convierte en una palanca de expansión que permite al hombre tomar medidas más audaces, apoyar causas importantes e invertir en proyectos que transforman industrias y comunidades. Y es a través de la riqueza aplicada con estrategia, disciplina y propósito que el impacto se hace posible. El impacto, en este sentido, es la extensión natural de la riqueza y la acción, la capacidad de influir positivamente en la vida de los demás, de crear sistemas, ideas o recursos que eleven el potencial humano y de servir como multiplicador de fuerza en un mundo donde muchos operan de forma reactiva, mientras que el individuo 10X opera de forma proactiva, moldeando intencionalmente entornos y resultados. Porque la verdadera medida de la influencia no es la popularidad, sino la profundidad y la durabilidad del cambio que uno produce en las personas, las organizaciones y la sociedad en general. El legado, la dimensión final, es la máxima expresión de una vida 10X, porque trasciende las victorias efímeras de un solo día, mes o año, y establece un continuo de valor, principios y logros que perdura más allá de la presencia física. El hombre que vive para dejar un legado, comprende que sus decisiones, acciones y mentalidad se extienden a través del tiempo,
impactando generaciones, inspirando a sus sucesores y sentando las bases para quienes vendrán después. Cada momento dedicado a un propósito, cada riesgo asumido con valentía, cada acto de persistencia frente a la adversidad, contribuye a este monumento viviente de influencia. La vida 10X exige la integración de estas tres dimensiones con intención. La riqueza proporciona recursos, el impacto canaliza el esfuerzo hacia afuera y el legado asegura la permanencia. Dominar esta integración requiere pensamiento estratégico, un compromiso extremo y una mentalidad que considere el sacrificio a corto plazo como una inversión en abundancia e influencia a largo plazo. Para vivir esta vida, es necesario interiorizar que el pensamiento promedio es incompatible con resultados extraordinarios, que la comodidad es enemiga de la grandeza y que el verdadero costo de no perseguir objetivos 10X se mide no solo en oportunidades perdidas, sino en la disminución de la capacidad de contribuir, inspirar y dejar una huella duradera. Esta filosofía transforma cada acción en una declaración de propósito. Cada decisión, cada conversación, cada inversión se convierte en un paso deliberado hacia la creación de riqueza que empodera, impacto que importa y un legado que perdura. Y el cambio interno es profundo. Las distracciones ordinarias pierden su control, las preocupaciones triviales se desvanecen y surge la claridad sobre lo que realmente importa. Porque una vida 10X no se define por la ausencia de desafíos, sino por la búsqueda deliberada de lo que los desafíos pueden catalizar cuando se enfrentan con coraje, disciplina y visión. Además, la vida 10X es contagiosa. La energía, la mentalidad y los resultados de alguien comprometido con la acción masiva irradian hacia afuera, inspirando a compañeros, familia, empleados y comunidades, estableciendo una cultura de posibilidad y excelencia. Porque otros se miden naturalmente contra aquellos que operan a niveles más altos, y la presencia de un individuo 10X eleva las expectativas de todos en su esfera, demostrando a través del ejemplo vivo que el logro extraordinario es posible e innegociable. Y esta vida no es accidental. Se crea, deliberada e implacablemente mediante la adhesión a los principios delineados en las lecciones anteriores, pensar 10 veces en grande, actuar 10 veces más, negarse a conformarse con lo promedio, aceptar el miedo y el riesgo y asumir la responsabilidad de los resultados, dominar su sector, cultivar la obsesión y administrar el tiempo y la energía con precisión cirúrgica, y aplicar cada gramo de esfuerzo hacia objetivos que realmente importan. Porque solo a través de esa aplicación integrada, la riqueza se transforma en libertad, la influencia se transforma en un impacto duradero y las acciones se transforman en un legado perdurable. En última instancia, la vida 10X es a la vez un desafío y una promesa. Un desafío a rechazar la mediocridad, el miedo y la complacencia, y una promesa de que a través de un compromiso incansable, una acción decidida y una creencia inquebrantable en el propio potencial, un hombre puede crear una vida que resuene mucho más allá de su propia existencia, dejando el mundo considerablemente mejor, inspirando generaciones aún no nacidas y demostrando que la grandeza no es un regalo otorgado, sino una responsabilidad aceptada, ejecutada e inmortalizada al vivir con una intensidad implacable, un enfoque estratégico y una visión que se niega a conformarse con nada menos que extraordinario. El regreso a la puerta del potencial cierra el círculo del viaje, devolviendo al oyente al umbral de la posibilidad donde cada decisión, cada acción y cada pensamiento abre la puerta a una vida de logros extraordinarios, o permite que permanezca cerrada, silenciosa y sin probar. Porque la lección final de la regla 10X no es simplemente pensar en grande o actuar con más ahínco, sino reconocer que el potencial no es abstracto, está vivo, es tangible y accesible en cada momento. Pero requiere coraje, compromiso y claridad para transformarse de una capacidad latente en una realidad visible. Y en este regreso, el hombre ve que las luchas y los obstáculos que una vez se alzaron como amenazas, ahora aparecen como invitaciones. Desafíos que no sirven para detenerlo, sino para medir la profundidad de su resolución, para probar la durabilidad de su disciplina e iluminar la escala de su ambición. Porque la verdadera prueba de la grandeza no se encuentra en la comodidad ni en la facilidad, sino en la confrontación deliberada con la adversidad, el riesgo y la incertidumbre. Y quienes abrazan esta verdad entienden que la vida recompensa no a los tentativos ni a los cautelosos, sino a los audaces, a los implacables, a los aquellos que se niegan a negociar con la mediocridad, que se niegan a conformarse con pequeñas victorias cuando el mundo es capaz de ofrecer triunfos monumentales, y que internalizan que cada día
Es un escenario en el que su capacidad debe expandirse, estirarse y probarse a través de acciones que sean proporcionales a su visión. Porque la puerta del potencial no se abrirá para aquellos que esperan cortésmente o sueñan pasivamente. Se abre solo para aquellos dispuestos a empujar, a tomar acciones masivas, a abrazar el miedo como combustible y a comprometerse con una intensidad que impacta la mente al reconocer que cualquier cosa menos que extraordinario es insuficiente. Y cuando el hombre se encuentra de nuevo en la puerta, reconoce que los principios de la regla 10X, pensar 10 veces en grande, actuar 10 veces más, negarse a ser promedio, aceptar la responsabilidad, dominar sectores, cultivar la obsesión, dominar la energía y el tiempo, y esforzarse por la riqueza, el impacto y el legado, no son simplemente estrategias para implementar, sino una nueva forma de ser, una transformación filosófica y operativa que convierte la vida cotidiana en un laboratorio de crecimiento, un campo de batalla de excelencia y un lienzo sobre el que se puede pintar la obra maestra del potencial. Porque entrar en la vida 10X es entrar en una mentalidad donde la vacilación, la duda y las excusas son incompatibles con la identidad, y donde cada acción tomada es una afirmación deliberada de poder, propósito y capacidad. Y en este espacio, el hombre entiende que los obstáculos no son castigos, sino señales. Los fracasos no son finales, sino retroalimentación. Y el miedo no es una barrera, sino una brújula, que apunta directamente a las áreas donde debe moverse, expandirse y reclamar la maestría. Porque la física del logro dicta que, cuanto mayor sea la amenaza percibida, mayor será la recompensa para aquellos dispuestos a actuar de todos modos. Y el hombre que internaliza esto ya no puede vivir en pequeño, porque la energía, la claridad, el impulso generados por la acción masiva crean una atracción gravitatoria hacia victorias cada vez mayores. Un ciclo de crecimiento que se refuerza a sí mismo y que deja muy atrás lo tentativo. El regreso a la puerta del potencial también ilumina el costo de la inacción, la silenciosa tiranía de las excusas, el peso de la comodidad y el costo invisible de la capacidad desperdiciada. Y esta conciencia enciende un sentido de urgencia, porque el hombre que retrasa, duda o subestima su propia capacidad, pierde no solo las recompensas del éxito, sino la satisfacción de descubrir de lo que es verdaderamente capaz. Y reconoce que el tiempo es finito, la energía es preciosa y la oportunidad es perecedera, por lo que cada momento pasado sin una acción masiva, sin alinearse con sus más altas prioridades, sin la búsqueda disciplinada de metas audaces, es un momento en el que el potencial se desliza silenciosamente al vacío, irrecuperable e implacable. Y por lo tanto, elige, con claridad y convicción, actuar a niveles mucho más allá de lo que la sociedad considera razonable, invertir su energía con intencionalidad despiadada y abordar cada día con la mentalidad de que nada menos que extraordinario es aceptable. Porque la puerta del potencial no se puede abrir con un esfuerzo a medias o una ambición educada. Solo responde a la intensidad, persistencia y negativa a conformarse con la mediocridad. Y a medida que avanza, la transformación se hace evidente. La vacilación da paso a la decisión. El miedo se transforma en impulso. El esfuerzo se combina en resultados exponenciales. Y la visión se traduce en realidad. Porque los principios de la regla 10X han pasado de la comprensión intelectual a la experiencia vivida, internalizada y encarnada en cada acción, cada decisión y cada búsqueda. Y en esta encarnación, experimenta la profunda verdad de que la grandeza no está reservada para los pocos elegidos, sino para aquellos dispuestos a hacer lo que la mayoría no hará, a soportar lo que la mayoría no puede, y a comprometerse con una escala de esfuerzo proporcional a los sueños que se atreven a imaginar. Y a medida que la puerta del potencial se abre, se da cuenta de que más allá yace una vida de riqueza, impacto y legado. Una vida medida no en comodidad ni en facilidad, sino en la magnitud de la influencia, el logro y la contribución. Una vida que llama,
no solo a lo que quiere, sino a lo que está destinado a crear. Una vida que lo exige todo y lo da todo a cambio. Y en este retorno final, el oyente se queda con un desafío atemporal. ¿Te quedarás en el umbral, vacilante y educado? ¿O entrarás completamente en tu potencial? Actuar con audacia y reclamar la vida extraordinaria que siempre ha estado esperando a aquel que esté dispuesto a llamar a la puerta con fuerza masiva, confianza inquebrantable y compromiso inquebrantable.